Para terminar esta serie de vídeos relativos a este primer tema del cálculo de límites de funciones, vamos a ver la principal aplicación del cálculo de límites, que es el cálculo de asíntotas de una función. Llamamos asíntota de una función a una recta cuya distancia a la curva tiende a cero. Es decir, cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a un punto A, la distancia entre la función y esa recta, la que denominamos asíntota, tiende a cero. Nunca llega a ser cero, pero tiende a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que la función se va aproximando cada vez más a la asíntota sin llegar nunca a tocarla. Os he puesto para calcular las asíntotas de esta función, ¿vale? Que tiene esta gráfica. Como veis, tiene una asíntota horizontal igual a 1 y tiene dos asíntotas verticales, x igual a 2 y x igual a menos 2. ¿Veis? Las ramas de la función, que son esta y esta, se van aproximando siempre hacia las asíntotas. Aquí, ¿vale? Si la x se va aproximando a 2, veis que la rama cada vez tiende más a infinito, pero no llegará a tocarla. Si la x tiende a infinito, la asíntota se irá aproximando a igual a 1, pero no llegará a tocarla. Aquí, si la x tiende a menos 2, se aproximará a menos infinito. Si la x tiende a 2, se aproximará a más infinito. Aquí igual a más infinito. Y aquí, si la x tiende a menos infinito, se aproximará a 1. Os he querido poner este ejemplo, porque uno de los mitos más extendidos sobre las asíntotas es que una asíntota nunca puede cortar a una función. Y esto no es verdad. Podríamos decir que sí que es cierto, una asíntota vertical nunca puede cortar una función. Esto sí que es verdad, ¿vale? Las asíntotas verticales, estas, no cortan nunca a una función. Pero otro tipo de asíntotas, como las horizontales, veis en este ejemplo que os he puesto, corta a la función y no pasa absolutamente nada. Es decir, eso es un mito muy extendido, las asíntotas no cortan nunca la función. No, las asíntotas verticales no cortan nunca la función, pero asíntotas oblicuas o asíntotas horizontales sí que pueden cortar a la función en una rama a la que no le estén sirviendo de asíntota. Bueno, vamos a ver el cálculo de las asíntotas, empezando por las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales, que ya hemos visto que son de este tipo, ¿vale? Diremos que un número, la recta x igual a, que se produce en un número, este número real a donde se produce una asíntota, es un número donde la función no esté definida. Por lo tanto, para calcular las asíntotas verticales de una función, lo que tendremos que hacer es calcular el dominio de esa función y ver que la función no esté definida o que sea discontinua en ese punto. Entonces se producirá esto. El límite cuando x tienda a ese número de la función será o bien más infinito o bien menos infinito. Vamos a hacer la de la función que hemos visto antes, cuyo resultado ya sabemos. Igualamos esta parte a 0, nos da más menos 2, por lo tanto la función no está definida en más menos 2. Haremos una pequeña comprobación, es decir, calculamos el límite cuando x tiende a 2 de la función, solo hay que sustituir, vemos que nos da esta indeterminación y esta indeterminación por convenio podemos poner que es más menos infinito. No hace falta, aunque yo los he calculado aquí, pero no hace falta que calculéis los dos límites laterales. Con indicar esto ya significa que ahí hay una asíntota vertical en x igual a 2. En x igual a menos 2 veis que se produce lo mismo, nos da el mismo tipo de indeterminación, un número partido de cero, sabemos que es más menos infinito y aunque no calculemos los límites laterales, ¿vale? Podemos asegurar que hay una asíntota vertical. Por lo tanto, esta función, como ya sabíamos, aquí tiene dos asíntotas verticales en x igual a 2 y en x igual a menos 2. Vamos con las asíntotas horizontales. Para que exista una asíntota horizontal, calcularemos el límite cuando x tiende a infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Si esos límites nos dan un valor numérico, un número, quiere decir que la recta igual a ese número es una asíntota de la función. Si el número es el mismo para más infinito y para menos infinito, diremos que la asíntota se produce en ambas direcciones, es decir, hacia más y menos infinito. Si solo se produce en uno, diremos que se produce hacia más infinito, hacia menos infinito. Y si nos dan números
distintos, diremos que hacia más infinito hay una asíntota y hacia menos infinito hay otra. Calculamos las asíntotas de esta función, es decir, calculamos límite cuando x tiende a infinito, ¿veis? Tenemos x cuadrado y x cuadrado, por lo tanto este límite vale 1, y cuando tiende a menos infinito cambiamos x por menos x, volvemos a tener x cuadrado partido x cuadrado, es decir, nos vuelve a dar 1, por lo tanto, como son iguales, quiere decir que la función tiene una asíntota horizontal en y igual a 1 y podemos indicar que lo tiene en ambos sentidos. Bien, y aquí se produce otro de esos mitos de las asíntotas. Cuando una función tiene asíntotas horizontales, significa que no tiene asíntotas oblicuas. Bien, esto tampoco es cierto del todo. En este caso, esta función que tiene esta asíntota horizontal no tiene asíntotas oblicuas. Pero no tiene asíntotas oblicuas porque la asíntota horizontal se produce en los dos sentidos, hacia más infinito y hacia menos infinito. Pero si una función solo tuviera asíntota horizontal en un sentido, en el otro sentido sí que podría tener asíntotas oblicuas. Por lo tanto, hay que comprobar en los dos sentidos. Hay que hacer el límite hacia infinito y hacia menos infinito. Si en los dos tiene asíntotas horizontales, no habrá oblicuas. Pero si en uno de los dos no tiene, en ese sentido puede tener asíntotas oblicuas. Así que bueno, como nuestra función sabemos que no tiene asíntotas oblicuas porque tiene horizontal en los dos sentidos, vamos a calcular las asíntotas oblicuas de otra función. Primero, la asíntota oblicua es una recta de este tipo. Este tipo en lo que m y n se calculan de esta manera. M será el límite cuando x tiende a infinito de la función partido de x, y n será el límite cuando x tiende a infinito de la función menos m, que es el número que hemos calculado antes, por x. La m esta, ¿vale? La m esta inicial, lo que significa es la pendiente de la asíntota. Luego esto lo veremos cuando veamos rectas tangentes como aplicación de las derivadas, pero quedaros ya con ellos que esa m es la pendiente de la recta. Calculamos de esta función x cuadrado más 2 partido de x menos 2, la m tendríamos x cuadrado más 2 partido de x menos 2 dividido entre x, la x la multiplicamos por x menos 2 y nos queda x cuadrado menos 2x, y como tenemos x cuadrado arriba y abajo, el límite de esta será 1. La n será el límite de esta función menos 1 por x, es decir, menos x. Multiplicamos esta menos x por x menos 2, nos da menos x cuadrado más 2x dividido todo por x menos 2. Este x cuadrado se va, me queda 2x más 2 partido de x menos 2. Con lo cual, como tengo 2x arriba y x abajo, divido 2 entre 1, 2. ¿Qué quiere decir? Que esta función tiene una asíntota oblicua en y igual a x, ¿vale? X más la n más 2, ¿vale? En x más 2. Con lo cual tenemos definida la asíntota oblicua. Veis que el cálculo de asíntotas es simplemente calcular, pues en principio, mínimo 6 límites. ¿Vale? Tendremos que calcular para asíntotas verticales primero, para asíntotas horizontales segundo y para asíntotas oblicuas después. Es una pregunta muy típica de los exámenes de BAU, así que hay que ordenar perfectamente el cálculo, primero calcular el dominio, hacer las asíntotas horizontales, ir explicando de dónde sale todo, las asíntotas horizontales después, en ambos sentidos, explicar el resultado y las asíntotas oblicuas, calcular m, n y dar el resultado. Si lo hacéis de esta manera, no habrá ningún problema. Así que con este vídeo hemos terminado el tema de las funciones. Seguiremos con otra serie de vídeos dedicados a las derivadas. Un saludo y hasta el siguiente.